la demanda residencial acompañaba el crecimiento del PBI. Estamos hablando de una época en la cual había cierto grado de estabilidad económica en el país, entonces esa era una regla de oro. O sea, si yo veía que el PBI iba a crecer un 2%, me tenía que preparar para una demanda del 4%, casi acompañando siempre el doble. Eso se desacopló durante los últimos 30 años, donde las tarifas fueron planchadas, entonces ahí, digamos, se desacopló esa regla de oro y bueno, ha obligado a tener otros tipos de comportamientos y ahí es donde entra el factor precio. Y aquí es más o menos una estructura de participación que podemos ver por grupo de consumo y los distintos grados de participación que tienen de manera ponderada. Como vemos, la parte residencial se lleva casi el 50% de la demanda y después tenemos todo lo que es industrial, otro que es comercial, gubernamental, alumbrado público, etcétera. Y bueno, y después distintas proyecciones, si estamos hablando de alta tensión, muy alta tensión, que sería 500 kilovolt o 132 kilovolt, que sería alta tensión, muy alta tensión es 500, y después la demanda de los electrointensivos, que se puede apreciar que su ponderación es más o menos estable. Vicente, buen día, te hago una Sí, consulta. sí, En este caso, ¿a qué le llamás electrointensivos? a todos aquellos que tienen por definición uno que necesita un aparato, eh, eh, por ejemplo, para hacer diálisis o un aparato para neuropulmonar, que demanda domiciliaria básicamente, Ah, bien, perfecto, gracias. en este caso. También hay otra cosa que se llama electrointensivo que también entra acá dentro de este valor que tiene que ver con la demanda industrial, por ejemplo, puede ser aluar. Eso es una demanda electrointensiva. ¿Se entiende? Sí, sí, la pregunta era porque usamos otra definición para nosotros a los electrointensivos, como los definiste vos, le decimos Electrodependientes. electrodependientes y electrointensivos es otra cosa. Por eso No, no está bien. necesitaba la Acá aclaración. Gracias. en esta proyección está metido todo acá porque es una demanda que no la podés prácticamente cortar. Bien, entiendo. Gracias. ¿Mm? O sea que acá habría que hacer un if y si te puedo decir, sí que la demanda de electrodependiente apenas es el 1% de lo que estamos viendo lo electrointensivo acá. No llega. ¿Mm? Como dato. Perfecto. Bien, seguimos. Bien. Y aquí empezamos con otra simulación que tiene que ver con lo siguiente. O sea, no todo lo que la demanda o la potencia instalada de cada una de las viviendas se exigen simultáneamente. Entonces, ahí aparece lo que se denomina un factor de simultaneidad, que en realidad está relacionado como la suma sería la demanda máxima simultánea, o sea, todos prenden la luz a la misma hora, por ejemplo, sobre la suma de todas las demandas individuales. Eso da el factor de simultaneidad. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de un edificio de departamentos de 5 kilovatios para cada unidad. La suma de la demanda da 50 kilovatios y la demanda simultánea que yo medí son 30 kilovatios. Todo esto son datos históricos que toman de otras viviendas que ya han sido testeadas, ¿no? Entonces ahí se ve que el factor de simultaneidad es del 60%. Y, eh, y aquí quiero hacer una salvedad en este punto que para mí es crítica en este tipo de diseño,
que es el siguiente. Ahí ven que dice una potencia máxima de 5 kilovatios. Sin embargo, hoy el mundo está apostando cada vez con una inserción, con una mayor incidencia de consumo eléctrico. Entonces, ya hoy se está discutiendo si cuando uno diseña las redes, ese parámetro de 5 kilovatios por unidad es correcto o no. Eh, las redes, al menos en Argentina y de acuerdo a reglamentaciones de la Asociación Eléctrica Argentina, se estima que debe ser de 10 kilovolt-ampere por unidad. Entonces, y aquí empieza una segunda derivada. Muy bien, ¿qué unidad es la que estamos evaluando para hacer esto? Entonces, ustedes piensen que uno tiene grandes viviendas o departamentos con una unidad de superficie de 200 metros cuadrados, donde tiene 5 espacios habitables, y en cada uno instalamos un aire acondicionado. Un aire acondicionado son 1500 kilovatios aproximadamente de potencia. Entonces fíjense que 5 kilovatios ya empieza a quedar chico. Y si ahora vayamos a un consumo donde aparecen que está cada vez más de usar bombas de calor durante el verano, durante el invierno, perdón, esos 5 kilovatios o los 10 kVA que había mencionado ya empiezan a quedar cortos, empiezan a agregar consumos de varios televisores, computadoras, la heladera, el lavarropas, la plancha. Entonces ya hoy se está reviendo si no hay que pasar a un escalón mayor, que es ir a 15 kVA. ¿Se entiende? Sí, Bien. Santi. Perfecto. Entonces, esto es muy importante porque eso me lleva a mí a dimensionar los cables que van a alimentar cada unidad habitacional. Y ahí un buen cálculo sobre la dimensión de la instalación, o sea, de los cables, me permite saber va a ser el grado de saturación que va a alcanzar con el correr o el devenir del futuro y en qué momento voy a tener que hacer un refuerzo. Todo esto es una optimización que se realiza para establecer un flujo de fondo, es un plan quinquenal, básicamente, donde a mí me está indicando cuáles son los puntos calientes o los puntos flojos, porque todo eso va a estar asociado a los costos operativos y de mantenimiento de la red. Bien, hablamos del factor de simultaneidad y ahora vamos a ver la segunda factor, que es el factor de carga. Y esto solamente es la extrapolación, que sería, que yo lo llamo a veces la simultaneidad de la simultaneidad. Porque tenemos dos acepciones acá. En cierta manera, el factor de carga está asociado a las simultaneidades. Y aquí podemos tener cuál es la demanda máxima y y la demanda promedio. Entonces esto lo que me da a mí en realidad es un factor casi de uso donde me indica a mí eh, cuál es la cantidad de horas que yo estoy usando mis instalaciones para estar en plena carga. O sea, en este caso, en el ejemplo práctico, estamos hablando que solamente el 18% del tiempo es como si estuviera usando la potencia máxima. Acuérdense que la energía es la potencia por unidad de tiempo. Entonces, yo puedo, la energía es un quantum fijo y yo la puedo erogar en una hora o la puedo erogar a lo largo de los 30 días de manera uniforme. Entre esos dos puntos
que es del 0, del 1%, digamos, al 100%, tenemos las distintas variaciones que podemos tener de el uso de mis instalaciones. Esto se puede dimensionar un poco para hacer un parangón o una interfaz con una central hidráulica donde yo almaceno agua para usarlo en un momento, en una hora del día. Entonces yo tengo el tanque lleno todo el año y por ahí lo vacío en 2 horas al año. Eso es lo que me permite a mí es ver cuál es el factor de carga. O sea que en definitiva tenemos los dos conceptos, factor de carga y factor de simultaneidad, donde tenemos que uno es para medir el uso de la eficiencia de las instalaciones y el otro es para dimensionar la potencia instalada. ¿Cuál es el impacto que tienen las redes? Bueno, en el caso del factor de carga es en la planificación de la capacidad. Y ahí volvemos a otra vez de vuelta sobre los kilovatios o hora por metro cuadrado. Eso es lo que me permite a mí dimensionar o es el impacto que voy a tener en las redes. Y el otro tema del factor de simultaneidad es tratar de evitar sobredimensionar o poner cables más allá de lo necesario. Bien. Ahora vamos a hablar del factor, otros dos factores que son muy importantes. Después todo esto se va a condensar más adelante cuando veamos cómo se diseña una red. Y tenemos ahora el tiempo de utilización y el factor de coincidencia. El factor de coincidencia es lo que hablaba un poco antes, esto sí ya es bien específico, que es la simultaneidad de la simultaneidad. Yo establecí la simultaneidad de una unidad habitacional, pero yo para cada unidad habitacional tengo varias. Entonces, de todas esas, ¿cuál termina siendo no todo el mundo, el edificio, por ejemplo, o en los edificios, están a la misma hora? Por ejemplo, un edificio que es de oficinas comerciales, por ejemplo, a la noche no está funcionando. Entonces, la demanda de simultaneidad de ese edificio comercial va a ser distinta que la unidad o el factor de simultaneidad de un edificio donde se vive residencialmente para vivir. Entonces, ahí es donde aparece este factor de coincidencia que tiene que ver con la simultaneidad entre varias unidades habitacionales entre sí. Entonces, ahí hay un simple ejemplo que lo pueden ver, tres demandas típicas de 50, 40 y 30 kilovatios, la suma total es 120, pero la máxima que pude medir yo en el transformador de distribución del área fue el 85. Entonces, esa demanda coincidente o ese factor coincidente me dice que es de 0,71, o sea que el 71% de esa suma de los 120 me lo van a consumir en un momento. Bien, y ahora vayamos al tema del factor de utilización, que esto tiene que más que nada que ver hacia lo largo del tiempo o las horas, ¿no? Esto se confunde un poco a veces con el factor de carga, pero esto es energía. El factor de carga más que nada es prácticamente potencia. Entonces aquí tenemos que la energía, en este ejemplo práctico, la energía que se consumió en un mes fueron de 57.000 kilovatios hora y la demanda máxima medida fue de 436 kilovatios. Entonces eso equivale que hubiera funcionado a plena potencia 436 kilovatios, pero en 131 horas. ¿Se entiende? Miren que estas cosas después a uno se le mezcla en la cabeza y uno a veces cuando suele suceder que en conversaciones así técnicas se empiezan a confundir los factores, o sea, el factor de carga con el factor
de uso y el factor de coincidencia con el factor de simultaneidad. Entonces siempre es bueno tenerlo el mapa a mano para saber siempre de qué estamos hablando. Si estoy dividiendo las mismas unidades, ¿por qué en uno lo tomó como porcentaje y otro en horas? Porque en uno quiero ver de las horas del mes, 720 horas, cuánto en realidad me equivalen al uso de la potencia máxima. En este caso, 436. O sea, yo medí 57.200. Si yo consumiera todo en forma permanente en el tiempo 436 kilovatios, ¿sí? ¿En cuántas horas cumplí ese equivalente a esa demanda de energía? Me da 131 horas. Que eso, si yo lo divido por las 720 horas del mes, tendría que ser casi coincidente con el factor de carga. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien. Gracias. Eso es lo que me permite a mí ir avanzando en ensayo. Por eso digo, estas cosas después hay que agarrar lápiz y papel y hacerlo, ir interconectándolas entre sí y ahí uno empieza a mejorar, digamos, la interpretación de todo eso. Pero cada uno tiene su propósito y su uso para el diseño de cálculo de redes. Entonces, el tiempo de utilización se define, por ejemplo, para definir planes de expansión y mantenimiento. ¿Mm? Y me dice a mí si en función de los picos de demanda, cuándo invertir en la corrección de los picos. O sea, si en vez de 131 el resultado fuera 50, yo tendría que intervenir como para que corregir esos picos de alguna manera de demanda para no tener que hacer una sobreestructura de cable para abastecer 20 horas nada más en el mes a plena potencia. ¿Se entiende? Sí, sí. Mucho mejor con ese ejemplo. Una Entonces, consulta, Vicente, sí, porque nosotros, bueno, para los que no somos no especialistas, utilizamos algunas fórmulas para definir el usuario qué tipo de utilización le da y toda esta cuestión. Y sí, generalmente usamos casi como predeterminado para un residencial un factor de utilización del 0,60 generalmente, y había como una regla memotécnica sobre eso casi. Ustedes, para definir qué factor de utilización le dan, ¿cómo definen ese factor de utilización? Eso es lo que no me quedaba muy en claro. Si bien es cálculo para redes, pero si yo lo llevo a un usuario común, un residencial o un comercial o un industrial, ¿qué cambian los factores de utilización? sí, cambia y mucho. Y especialmente, por ejemplo, influye mucho el ámbito geográfico. Por ejemplo, el factor de utilización de una ciudad como puede ser Trenquelauquen o Tres Arroyos es muy distinta al factor de utilización de Mar del Plata o de Buenos Aires Claro, por la estructura socioeconómica del sector y el movimiento que existe. Entonces, por ejemplo, en el interior del país es muy usual que como el trabajo donde el trabajo que se realiza es cercanía a la vivienda, lo más probable es que por ahí a la hora del mediodía vaya a su casa, almuerce y después vuelva al trabajo. En cambio, en el AMBA, no como pasa. las horas de viaje son muy grandes, entonces no vuelve a su domicilio, permanece en otro lugar. Entonces ahí esos factores de utilización varían mucho. Sí, sí. Y ha cambiado la forma de vida también en general, ¿no? Ya la Exact, gente no está más en la casa a la mañana, por ejemplo, eso se nota también. Exactamente. Todas esas cosas son que hay que empezar a proyectar hacia adelante. Ese es un proceso que se denomina de prognosis, que es el cambio de tendencia del hábito de consumo. Claro.
Y eso es, es difícil de pronosticar, difícil de evaluar, y más en estos últimos 20 años, donde ha cambiado el paradigma. Hoy, si ponemos ver, hay un consumo subyacente que nadie ve, y es muy difícil de desasociar, digamos, en cada segmento, que es, por ejemplo, el uso de la computadora. Claro. Antes no Eh, había tantas y por eso te preguntaba sobre de definir algunos, ¿viste? Algunos utiliza algunas fórmulas para calcular algunas cuestiones que ya la tiene armada de hace muchísimos años y ha ido cambiando mucho, ¿no? Claro, claro, eso hoy todo Y, está en revisión y en ajuste. O sea, fíjense que inclusive el tema del advenimiento ahora de la inteligencia artificial ha hecho un uso a su vez más intensivo, y se puede ver por dos vías indirectas. Uno es mediante el uso del teléfono celular, que en realidad, si bien el consumo uno lo ve es nada porque está cargado, tiene batería, pero el problema no está en el uso del teléfono, sino en el uso de los servidores que procesan la información de los teléfonos. claro. ¿Mm? Más asociado a los que están en una oficina o en su casa trabajando con la computadora, que hoy es un insumo y un elemento más. Ha cambiado, o sea, ha cambiado mucho la variabilidad de la forma de consumo. Y después, por último, si asocias esto, asocias el factor socioeconómico, si es un pueblo rural o no es un pueblo rural, todo eso va cambiando mucho. Entonces, por lo regular, lo que hoy se está haciendo es un análisis zonal. Entonces, agarramos una ciudad, por ejemplo, y se le establece se hacen cuadrículas, y se trata de buscar, en base a las mediciones que hay de consumo residencial o comercial, buscar lo que es la densidad equivalente. Entonces se lo lleva a cuadrículas donde la densidad de kilovatio hora por kilómetro cuadrado para cada uno de los segmentos, comercial, residencial, industrial, me va dando distintos factores. Y en función de eso, recién ahí los voy a empezar a usar para poder ajustar mi red y optimizarla. Buenísimo, muchas gracias por la respuesta. No, al contrario. Gracias a ustedes por Vicente, preguntar. Si no, me queda siempre la duda si se está entendiendo o no. Sí, escucho. tengo una consulta. ¿Todos estos factores tienen Sí, algún limitante respecto de la instalación en la que se aplican? ¿A qué me refiero? Vos acá lo ejemplificás con subestaciones media-baja o sí, en el caso anterior por ahí con la demanda de una única unidad habitacional. sí. Esto es trasladable también a un distribuidor entero y eventualmente a una estación transformadora entera. Sí, correcto. Todo esto, digamos que va subiendo por escalón. O sea, cuando pasamos de baja a media tensión, por ejemplo, cada transformador de media tensión podemos hacer el mismo cálculo de todos estos factores. Y así hasta llegar hasta alta tensión. Bien, gracias. ¿Mm? Lo que pasa es que se empieza a desdibujar, digamos, porque vos ya tenés a nivel de el transformador de media tensión, ya no tenés la demanda desagregada. La tenés, estás viendo una demanda agregada, como si fuera una unidad habitacional nueva, esa cámara transformadora. Entonces le aplicás los mismos factores. Claro, claro, claro. Y así vas llegando hasta que llegás al sistema de alta tensión. O sea, Muy bien, partís gracias. bien discrecional, lo vas agrupando y cada esa agrupación se conforma una nueva unidad funcional y así vas escalando.
Y eso ya te permite ver o empieza a ver o a visualizar la distancia que puede haber entre un centro de transformación y otro, porque tienen que ser parecidos. Porque a mí lo que me interesa en cuanto a cuando lo quiero ver desde el punto de vista de mantenimiento es tener unidades funcionales similares para poder hacer reparaciones, bajar repuestos, etcétera, etcétera. Por eso se estandariza el nivel de tensión, el nivel de cámara de transformación, que es 150, 250, 500 y 1 mega, por ejemplo, y busca de una estandarización que está asociado, digamos, para disminuir costos de operación y mantenimiento. Y especialmente la última etapa es que sean de un mismo proveedor o fabricante en lo posible, porque cada uno tiene un manual de mantenimiento distinto por ahí de las instalaciones, pero ya estamos hablando ya que estamos pasando de más de media a ya digamos en alta tensión 132, 66, donde hay esa estandarización empieza a tener mucho más relevancia. Bien. Entonces, acá tenemos esta infografía que en realidad lo que nos dice el uso principal, ¿no? La carga, la eficiencia del uso, la simultaneidad, el dimensionamiento interno para ver cómo se comportan los usuarios, la coincidencia externa, o sea, esto sería, digamos, lo que me preguntaste recién, serían los subsistemas, o sea, los centros de transformación, cómo coinciden, y eso se extrapola hacia arriba. Y bueno, y después, por último, la diversidad, que es el complemento del factor de coincidencia. Bien. Los riesgos de un cálculo incorrecto de todo esto. Muy apropiado a los tiempos de hoy. Subdimensionamiento. Es lo que tenemos hoy en la mayoría de las redes de distribución. Cuando hoy tenemos cortes y sobrecargas, no es solamente un problema de falta de mantenimiento, sino que las instalaciones existentes han llegado a su punto crítico y hay que hacer inversiones para o renovación de cables o tendido de cables nuevos, de acuerdo a las nuevas modalidades de consumo. Y como los fondos a veces son escasos, el capital que uno necesita, si uno hace un sobredimensionamiento, puede ser que termine invirtiendo más de lo necesario y sobrecargando los costos sobre la tarifa y la demanda, esa ineficiencia. Aquí es donde intervienen los entes reguladores para ver que haya una compensación, y digo, intervienen, y lo pongo entre comillas, porque no ha habido entes reguladores durante los últimos 30 años haciendo un seguimiento de todo esto por la modalidad tarifaria que se ha efectuado. Y por último, el impacto tarifario, bueno, que tiene que ver cómo se calculan los cargos por la potencia contratada, que esto está asociado ya sí ahora al CAPEX o al capital invertido, y las penalizaciones por el exceso de demanda, que si yo distribuidor me pongo muy justo y tengo excesos de demanda que me obliga al corte, las penas que yo voy a tener que pagar por eso, por ahí son mucho mayor de lo que me hubiese resultado si hubiera invertido un poco más y hubiera bajado las penalizaciones. O sea, las penalizaciones por exceso de demanda son un factor de disciplinamiento para las distribuidoras o las empresas reguladas. Bien. Y aquí tenemos una infografía que sirve para que vean todas estas cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Así se puede comprender un poco mejor. Tomé como ejemplo un transformador de 315 kVA
y la contribución de 4 edificios, cada uno con sus factores. Entonces, aquí es el resultado para la pregunta que me habían hecho antes, y aquí se ve, por ejemplo, que el resultado de todo esto, la demanda máxima coincidente a nivel del transformador de 315 kVA es 200 en total y el factor de coincidencia de 0,77. Esto es un nuevo driver que me va a permitir ahora tener un mapa de red con distintos tipos de transformadores y diseñar el escalón siguiente. ¿Alguna pregunta? Creo que este ejemplo está más que claro, ¿no? Lo único que Vicente, quiero decir, sí, quiero decir que ahí acá estos 30 kilovatios son las pérdidas. justo que mencionás cómo coinciden las demandas y eso, digo, en próximas, en el futuro, cuando tengamos, por ejemplo, electromovilidad, que en edificios, pues ahí pones edificio uno 2 3 los edificios, si tienen electromovilidad y vas a un estacionamiento con múltiples puntos de carga. Sí, Va ahí el factor de coincidencia, o sea, todos vuelven a la noche con su auto y lo ponen a cargar en su domicilio, ahí sería tendrías que poner los factores mucho más altos que los que están actualmente, que eran algo correcto. esporádico. Correcto, es muy correcto. Y ya que tocas el tema, les digo un poco la experiencia que hay, por ejemplo, en España. Eh, Todo el mundo carga a la noche y las redes no están preparadas para eso. Y en donde entonces muchos van a cargar a los hipermercados mientras van a hacer compras. Eh, Ya están haciendo colas de 3 horas para poder cargar durante 20 minutos en una estación de carga rápida. Y asociado a lo que es la infraestructura eléctrica argentina, yo les digo lo siguiente. Esto acá acaba de impactar porque pusimos un transformador de 315 kVA y para abastecer 4 edificios. ¿Saben? Un cargador de carga rápida que tiene 4 picos de mangueras simultáneas son 250 kVA para poder cargar la batería en 20 minutos. Quiere decir eso que si yo tengo una estación, una estación de servicio que sea solamente eléctrica y que necesite, por ejemplo, 10 picos, tengo 750 kVA solamente para abastecer la carga de autos durante 20 minutos o 15. ¿Entienden Lo la que pasa es que va magnitud a de ser lo... antieconómico eso para la inversión, digamos, porque es un montón de guita eso hablando en criollo. Sí, Para, sí, sí, para ahora, como distribuidora, vos esta potencia la pasás a un T3 de media o de baja, sí, seguramente. Y sí, cualquiera que correcto. quiera hacer la inversión de este tipo para autos eléctricos, pensando en un futuro cercano, 4 o 5 años, que explote el tema definitivamente, eh, es una Es inversión correcto, millonaria. es correcto tu interpretación y eso ya se está dando en Europa, donde cuando la gente hace cálculos y le viene la factura de luz a fin de mes, con su carga todos los días que viene el auto y lo enchufa y lo deja 8 horas cargando, empieza a hacer las cuentas y ya resulta que por ahí muchos están pensando en volver A la a lo que nafta, les... al Claro, gasoil o al híbrido. claro, y el híbrido es el que se está imponiendo precisamente por esto. Y más en Precisamente por estos Sudamérica, temas. que la situación económica nunca es buena, digamos, es compleja. Claro, claro. Y aparte, yo hice hace mucho tiempo, escribí, cuando esto empezaba a ser incipiente, el tema de la movilidad eléctrica. Sí, en el mundo escribí un artículo sobre esto
y hice el siguiente ejemplo. Durante el verano en la ruta 2 circulan en las horas pico en 2.000 autos por hora. Supongamos que la autonomía son 200 kilómetros, entonces todo el mundo se vería obligado a parar en Dolores y ahí cargar, en un sistema de carga rápida. ¿Me siguen la idea? Sí, sí, sí. Bien, entonces ahora hagan las cuentas, 2.000 autos dividido 4, son 250 kVA para cada uno, o sea, estamos hablando de 500 Sí. módulos de 250 kVA. 500 módulos de 250 kVA. O sea que necesito poner una estación transformadora 50 megavatios de estación transformadora para alimentar solamente el verano a los autos eléctricos que me van a parar en Dolores. Es pasmosa la cuenta, No hay ¿no? tarifa que lo resista. Así que, y bueno, por eso yo soy bastante escéptico con el tema de la electromovilidad y más en países como el nuestro en Sudamérica. Después nos podés compartir ese artículo, así se los pasamos a todos, Vicente. Sí, sí, sin ningún problema, ningún problema. Gracias. Vicente, ¿es más Sí, económico hacer un tren que lleve los autos de acá a Buenos Aires? por supuesto, no te quepa la menor duda. Muy bien, ¿Mm? Inclusive hasta poder hacer el tren en forma que consuma en forma eléctrica, es una forma mucho más eficiente gracias. de transporte. Bien, entonces sigamos con el tema del cálculo. Veníamos acá, llegamos ahí, tenemos el factor de cada unidad de transformación y ahora pasamos a la siguiente escala. Entonces ahora tenemos los tres transformadores de 315 kVA, cada uno con sus consumos. Y acá lo que se visualiza es, si estamos más o menos en un factor de coincidencia 0,77, estaríamos en un equilibrio adecuado porque me faltaría, ¿no? Estoy en un equilibrio más que nada adecuado. Eso tiene que ver con el uso del transformador, la temperatura, el mantenimiento, todo. Pero digamos que con un factor de coincidencia del 0,77, el transformador funciona más o menos adecuado. Ahora, cuando empieza a haber empuntamiento, que pasamos al 62%, por ejemplo, o por debajo del 70%, ahí empezamos a hablar que el transformador lo estoy usando a potencia máxima en tiempos más concentrados. Ahí viene bien lo del tiempo de utilización. ¿Mm? O sea, ahí es donde aparece el tema del factor o tiempo de utilización. Si yo el transformador, hablando de energía, P por T, el tiempo o el equivalente es chico, quiere decir que tengo el transformador sobrecargado. Y si es muy largo, que sería, digamos, acá donde da 0,90 en el factor o asociado al factor de utilización por arriba de 0,60 o 0,70, tenemos que hicimos una inversión de masa. O sea, cuanto la esperanza media, digamos, ¿no? El uso del transformador anda alrededor del tiempo de utilización. Hablamos de 131 en el ejemplo, sobre 720 que tiene la unidad del mes. Si eso fuera alrededor de la mitad, 350, estaríamos casi en un óptimo. A medida que disminuye la cantidad de horas que está funcionando en el pico, significa que tengo el transformador sobrecargado y viceversa al revés.
Fíjese que yo estoy hablando de la demanda, ¿no? En otras palabras, para más o menos reducir. Supongamos que la demanda coincidente acá son 156 kilovatios, el otro 200 y el otro 234. Con respecto a los 315, el otro 200 con respecto a los 315 y los 156 con respecto los 315. Ahí tenemos distintos factores de carga. Bien. Esto, volvimos ahora un poco del factor de simultaneidad interna y esto nos lleva a alguien que me preguntó sobre factores adimensionales y aquí podemos ver cómo varía, o de acuerdo a lo que soy, ¿no? El factor de simultaneidad en un edificio chico, en una mediana y en un complejo residencial grande. Aquí tenés la dispersión que hablabas de, alguien me preguntó de la demanda, cómo variaba estos factores de la demanda residencial. Aquí tenemos un buen ejemplo de eso. A medida que aumenta el número de usuarios concentrados en un punto, el factor de simultaneidad va bajando por la aleatoriedad que hay. Los dejo reflexionar unos minutos. Bien. Ahora vayamos al último punto. Estamos entrando en los últimos puntos. Bien, estamos bien con la hora. Que es la caracterización geográfica. Esto que estoy mostrando no es nada del otro mundo. Es básicamente una segmentación usual que se hace en cada una de las distribuidoras. Y acá en este mapa vemos la concentración del AMBA, donde se dibuja digamos, la concentración de lo que es la demanda residencial, los carenciados, que son todo lo que se ve en la amarilla, y polígonos diseñados estructuralmente. Esto se podría ver como un mapa de calor, donde me dice dónde está concentrada la mayor cantidad de demanda, siempre hablando kilovatio hora por kilómetro cuadrado. Vicente, ¿Sí? discúlpame, muy buenos Sí, días. Te quería hacer una pregunta rápida antes que dejemos dale. el tema. En el factor de simultaneidad interna que acabas de mostrar hace Sí, dos filminas, la ahí ecuación que está. presentás arriba, ¿esa viene de alguna norma en específico que ¿Y está ella además aceptada? cuánto hace que está? No, no viene de ninguna norma en específica, es simplemente la aplicación de ecuaciones estadísticas para calcular de la ley de los grandes números la, la- la ecuación en función de los números de la cantidad de usuarios. Ok, ok, perfecto. ¿Mm? O sea, no es la única que hay otras, pero esta es la que más se usa. Por eso tenés el factor acá, el sigma, que sería la desviación cuadrática. ¿Mm? El U Claro, sería claro. el U es la mediana, y la media, perdón, y bueno, en el número de usuarios, y bueno, es la factor, es la ecuación común de los grandes números. Después a partir de ahí puede hablar de muchas cosas, ¿no? Puede hablar de depende de cómo sea la curva estadística que estés tomando,
hasta se podría aplicar Poisson también, pero bueno, eso ya, digamos, es otro, mucho más de área de especialista, ¿no? Digamos, de estadística. Bueno, y aquí tenemos cómo se especializa o se distribuye de acuerdo al tipo de clientela el rango de densidad. Esto sirve para dimensionar las cuadrículas. Bien, acá ves que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando vayamos por acá, eso lo podemos asociar a este mapa. Bien, ahora empecemos a hablar con... Este es el punto más controvertido que hay cuando se diseña una red. ¿Qué significa el área típica de distribución? Y aquí empiezan a estar las ecuaciones que había mencionado antes, donde aparece el tema de la densidad, de los kilovatios hora por kilómetro cuadrado, la energía consumida del área y la superficie considerada. Es una ecuación muy común y muy simple. Pero veamos. Aquí es donde empieza a aparecer de vuelta el tema de algunos de los factores que usamos antes. Y aquí es donde aparece el factor de utilización para un diseño eléctrico, donde está asociado a la potencia que yo necesito por cuadrícula. Acuérdense, volvemos para atrás. Estas son cuadrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con las distintas densidades. Entonces, aquí tenemos los rangos. Y para cada cuadrícula yo puedo asociar cuál es la potencia necesaria que necesito por cada cuadrícula. Bien. Entonces, pensemos un poco. ¿Esto me dice a mí algo sobre la calidad de servicio? La respuesta es negativa. Esto es simplemente un diseño de necesidades de potencia y energía que necesito para abastecer una cuadrícula. Y aquí hay dos maneras de encarar esto, que es la siguiente. Una cosa es una red nueva y una cosa es una red existente. No estoy diciendo nada en particular en realidad, pero piensen que una red existente ya tiene una calidad de servicio asociada. Y si yo quiero hacer una área típica de distribución, la voy a hacer con la red existente y no con la que debería ser. Porque lo existente ya lo tengo, es un costo hundido. En todo caso, lo que voy a tener que hacer es hacer que la red o la tipología existente se asemeje a un área típica de distribución nueva con factores de calidad nuevos. Entonces, entre una red existente y algo que es ideal, porque esto lo que estamos viendo es como si uno fuera a hacer una distribuidora por primera vez, hay una distancia bastante grande, especialmente cuando empezamos a hablar de inversiones de magnitud. Quiero que vayan pensando esto a lo largo de las próximas filminas que voy a pasar. Entonces, estas son suposiciones, ejemplos. Tenemos una energía anual de 1.200.000 kilovatios horas, un tiempo de utilización de 450 horas. Todo esto son números estimados, fueron elegidos al azar, no tienen nada que ver con la realidad práctica porque, mejor dicho, cada área cuadricular tiene su propia idiosincrasia, su propia energía anual, su propio factor de utilización, etcétera. Así que esto es solamente un ejemplo de visualización para ver
cómo se usan estos resultados. Entonces, bueno, acá tenemos el factor de simultaneidad, que lo vimos de antes, vuelvo para atrás. No quiero volver al tema de las anteriores, y vemos cómo se usa para el cálculo de cuadrícula. Entonces vemos que a menor nivel de simultaneidad, la potencia necesaria para la misma cantidad de energía es mucho menor. Entonces, vemos demanda concentrada, que sería la última, y otro equilibrio entre otras zonas y todo eso. O sea, cada cuadrícula va a tener una particularidad semejante a esta. Bien. Y aquí tenemos los criterios principales en cómo se usan y si yo voy a abastecer en baja o en media tensión o en alta. Entonces, todo eso tiene que ver con la potencia a transportar. Cuando hablamos de transformadores de barrio, se habla de trabajar en media tensión a 13,2 kilovolt. 33 es otra unidad de medida que se ha dejado de usar en Argentina, aunque hay muchas líneas todavía de 33, pero siempre se trabaja en 13,2 y de ahí se salta a 132 kilovolt, es lo más usual actualmente. Después, la distancia que yo debo recorrer, eso me da a mí las pérdidas y eso también me da que ver es redes cortas, por lo regular la distribución es en baja o media tensión. Entonces tenemos, por ejemplo, hay una distribuidora Edersa en Río Negro que para abastecer la zona sur de la provincia, casi en el límite con Chubut, tenemos líneas en media tensión para medio mega, por ejemplo, de 30 kilómetros de largo. Podría llegar a abastecerse en baja, pero la pérdida es tan grande que tengo problemas de tensión. Entonces uso una tensión más larga, una tensión más alta. Bien, después tenemos las redes interurbanas largas, que podría ser el AMBA, las líneas que vienen de Yacyretá, etcétera, y así sucesivamente. Pero en definitiva, cuando yo tengo un nivel de tensión bajo, las pérdidas son más altas. Y si tengo un nivel, digamos, de pérdidas demasiado... acá está al revés, veo. Bueno, o sea, si el nivel de pérdidas es alto, quiere decir que tengo una baja inversión. Y si es demasiado bajo, la inversión que hice es demasiado excesiva. Estamos hablando de las pérdidas, ¿no? Acá habla de las pérdidas, pero es la inversa de lo que dice acá del equilibrio entre el costo de infraestructura y las pérdidas técnicas, ¿no? O sea, si el nivel de equilibrio es bajo, las pérdidas son altas, es una lectura al revés. Ejemplo aplicado. Tengo una cuadrícula urbana de 1 kilómetro cuadrado, 1,9 megavatios de potencia. Tengo una zona industrial y hoy la red nacional de 500 kilovolts. En Buenos Aires, la regla práctica es usuario final en baja tensión, transformadores de barrio en media y sus estaciones principales en alta tensión. Y estamos hablando de 1 kilómetro cuadrado, ese 1,9 se alimenta en 113,2 y en baja para usuario. Y si hay dentro de esa cuadrícula, digamos, un consumo industrial de 20 megas, tengo que llegar a esa cuadrícula con 132 kilovolts para minimizar las pérdidas.
Acá tenemos ejemplos típicos de potencia a transportar y por el nivel de transformadora asociado. Hay una regla práctica, y me detengo acá, es cuándo se considera que estoy haciendo transporte y cuándo se considera que estoy haciendo distribución. Más allá de lo que ustedes deben tener aprendido de lo que es la regulación y cómo se remunera el transporte y la distribución, este concepto no es menor, porque fíjense que tenemos empresas integradas provinciales que son distribuidoras y sin embargo manejan 132, inclusive alta tensión, como puede ser Enore de Sur, Santa Fe y EPEC de Córdoba, y después tenemos otras en otras provincias que arrancan desde 13,12 para abajo, sería distribución, y el resto es lo que se denomina distribución troncal, Trasnoa, Trasnea. En realidad, la diferencia entre distribución y transporte es una regla estrictamente convencional. Vuelvo a repetir, es una regla estrictamente convencional. No hay un parámetro que defina hasta aquí llegué, esto es transporte y a partir de acá es distribución. Eso es una regla que se denomina por convención y es diferente en cada uno de los países. En áreas como el nuestro, que son muy grandes, ya se dice que con arriba de 30 kilómetros y con una densidad de carga superior o inferior a, a 10 kilovatios hora por kilómetro, ya estaríamos introduciéndonos en distribución. Pero son reglas convencionales. O sea, eso se los digo para que muchos preguntan cuál es la diferencia entre transporte y distribución. Es una regla convencional, porque en definitiva había una regla que alguien dijo en su momento, que transporte era transportar energía en bloque. Y en realidad eso es una falacia, porque entre el transformador del barrio y la cometida que tengo en mi domicilio, también estoy transportando energía en bloque. Entonces empieza a haber un demasiado juego de palabras. En bloques más pequeños para los que somos de la distribuidora. Claro, exactamente. Entonces, por eso digo que es controversial eso, pero vuelvo a decir, siempre es una regla convencional. Bien. Sí, en algún Y, momento estaba la de 66 dentro de, ¿te acordás que había esa vieja discusión si 66 sí, era transporte y toda esa cuestión que después creo que se resolvió con los años? sí, eso se resolvió. Y aparte, acordate que también en esos años querían agarrar, bueno, en la provincia de Buenos Aires se hizo, que generó Transva, y después en Santa Fe y Córdoba querían también disasociar, inclusive se llegó a hablar de una transportista del AMBA, que es agarrar y todo por esa definición convencional de todo lo que es 66 para arriba es transporte y disociarlo de la red de distribución. Pero Claro. bueno, son cuestiones más políticas que otra cosa. Y ahora estamos entrando en algo que hablé antes, que fue una pregunta que hice al principio y hablaron del precio. Y aquí es donde vamos a valorar ahora la elasticidad de precio-demanda. Y la fórmula es muy simple, es cómo varía la demanda en función de la variación del precio. Entonces, cuando cuando es menor que cero, la relación negativa quiere decir que si sube el precio, baja mucho la demanda. O sea, fíjense que esos delta pueden ser positivos o negativos, ¿no? Para que nadie tenga duda
que puede ser que se retraiga o suba. Por eso tiene valores mayores o menores que 1. Si la demanda es inelástica, que es lo que suele suceder cuando las tarifas están planchadas, apenas podés cambiar mucho el precio que si siempre es barato, no cambia el hábito de consumo. En cambio, si el precio sube mucho, la demanda se trata de acoplar. Y eso se ve solamente en la industria, pero no tanto en la parte residencial. Abajo tenemos algunos indicadores donde dice la elasticidad de cada uno de los segmentos. Quiere decir que apenas baja el consumo residencial cuando si varía poco el precio. Uy, me fui. Y ahí tiene los coeficientes de elasticidad tanto para el industrial y para el mercado spot, que son los únicos que ajustan. Por eso la mayoría de las industrias, que para mí se las pasan llorando permanentemente, están viendo de que o subsidio o... Bueno, pero ya estamos entrando en otro polémica, en otro terreno, no me quiero salir de eso lo van a hablar seguramente con otros docentes. Aquí tenemos un ejemplo, una infografía de cómo varía la curva de la demanda con el tema de la elasticidad. No estamos diciendo nada que no sea intuitivo, pero esto lo podemos ver con esto. Cuando hay equilibrio, se cumple la regla de oro de un punto de crecimiento de la demanda vegetativa, un punto de crecimiento del PBI implica 2 puntos de crecimiento de la demanda. Y si el PBI es negativo, ahí es donde aparece la inelasticidad hacia la baja, prácticamente se mantiene en el mismo consumo del año anterior, cuando el crecimiento del PBI es negativo. Eso cuando ha habido, digamos, una estabilidad en cuanto a la forma de cálculo tarifario que ha habido a lo largo del tiempo. Si no, la regla no se cumple. Bien. Y aquí vemos, entramos en la etapa que más exige meditación. Eh, Acaban de ver, por ejemplo, que en las expansiones para el área de gas se pasó a una metodología del costo marginal de abastecer un metro cúbico más. Acá esto está asociado más a generación, pero también se puede aplicar a infraestructura de distribución y esto también va a incidir en una nueva fórmula de cálculo que va a venir para calcular los costos de operación y mantenimiento y de CAPEX de las redes de distribución. Aquí tengo una ecuación típica de oferta y demanda. El punto B es el punto del costo de marginal de la oferta y después el costo de abajo, el CME, es el costo medio. Y esto es muy importante porque aquí empezamos a disociar de algo que tiene que ver con la fijación de las tarifas y el precio. Para los que no están habituados, por favor, pregúntenme, no hay ningún problema, hacemos un stop y volvemos sobre el tema. El área A, B y B
es lo que se denomina el excedente del consumidor. Y el área PBD es el excedente del productor. O sea, como yo estoy situado acá en el medio, se nota el cursor, ¿no? Sí. Que voy de P a B, quiere decir que lo de arriba es todo un excedente del consumidor que no queda para que se puede aprovechar y está en equilibrio, y abajo el del productor. O sea, es un punto de equilibrio dado por el precio. En otras palabras, lo que está en la raya azul es todo el ahorro que tiene el excedente del consumidor. Si yo pudiera, o sea, el consumidor, si yo calzara en cada uno de estos puntos de la línea recta, la oferta con la demanda. O sea, esto iría subiendo así, iría calzando. Y viceversa, la parte que está en colorado. Entonces, por eso aquí hablamos cuál es el costo social, porque no es ni una cosa ni la otra, porque yo tengo este precio B fijado. Uy, volvemos para atrás, perdón. Eh, Bien. Entonces, el costo social está, o sea, lo que le cuesta a la sociedad este servicio está dado por la curva B, Q, 0 y D. ¿Se entiende esto, no? Bien, seguimos. Ustedes han hablado, han escuchado del costo marginal para el mercado eléctrico mayorista. Entonces, aquí quiero hacer una disquisición. Si esto lo estamos mirando desde el punto de vista de generación, acuérdense que todos los generadores en cada uno de estos puntos perciben la misma remuneración que la última máquina que está funcionando. O sea que a medida que yo voy necesitando mayor o generación más ineficiente, me voy apropiando de estas curvas, se desplaza hacia arriba, o sea, esta curva de costo marginal pasa a ser, por ejemplo, por acá, o por acá, me voy apropiando cada vez más del excedente del consumo del consumidor. O sea, esta área que está con negro raya va creciendo hacia arriba a medida que va aumentando el costo marginal de la oferta. O sea que si yo tuviera otro generador funcionando, más ineficiente, esta curva va para arriba y me voy apropiando cada vez más de la raya azul. Así hasta tomármela todo. Eso es lo que se traslada al consumidor. Ahora lo vamos a ver acá en esta infografía, que es la siguiente. Entonces, ahora supongamos una variación del excedente del consumidor. Pasamos de la línea P a P1. Y de P1 pasamos a B. Ese es nuestro nuevo punto de equilibrio. Entonces, el valor social ahora bajó, digamos, desde un poco, la curva siendo la misma, pero que se incrementó de Q a Q', que es esta raya negra. Esto incrementó el valor social. O sea, mejor satisfacción para los consumidores. Y lo único que hice fue pasar, y este es el concepto que quiero resaltar, pasé de costo marginal a costo medio. O sea, en vez de usar ahora para fijar tarifa el costo marginal, estoy usando el costo medio. Entonces estoy aumentando el valor social. O sea, pues estoy bajando
el costo para aumentando el excedente del consumidor y bajando el excedente del productor. Definición de esto, lo que se quiere subrayar, que en el corto plazo el uso del costo medio es a favor de los consumidores y en el largo plazo es en contra de los productores. Estoy anulando una señal de precio para que venga nueva oferta. Y viceversa, si uso el costo marginal, estoy castigando a los consumidores en pos de incentivar inversiones en el largo plazo. Este es un concepto que está muy debatido a nivel tarifario, de que siempre qué es lo mejor usar, si usar costo medio o costo marginal para ver el desarrollo de las redes y de la generación. Dicho de otra manera, cuando a mí me vienen a decir que el uso del costo marginal es el mejor sistema que hay, no me cabe la menor duda que me está hablando un productor o un abastecedor o distribuidor de energía eléctrica. Y cuando vienen y me dice que el costo medio es el mejor método que hay, no me cabe la menor duda que el que me está hablando es un consumidor, llámese industrial o residencial. No sé si creo que si he sido claro o se ha interpretado bien lo que he querido decir. Clarísimo para mí, por lo menos. Clarísimo, clarísimo. Bien, bien. Cuando hablamos de estos costos, hablamos para fijar la tarifa, ¿no es cierto? Sí, así es. Es Ok. correcto. Porque el Es tema correcto. también me parece que entra en juego Sí, cuando ponemos el costo marginal, que ahí se está considerando también el despacho técnico económico del sistema, pues si sí. nos basamos solo en el económico, después caemos en un escenario donde el técnico nos puede llevar al escenario del Día del Padre, digamos. No, por supuesto, es correcto. Y yo siempre hago para cuando hablo de este tema, hablo de una discusión muy, a veces también filosófica, ¿no? Porque todos están familiarizados con las derivadas, sí, supongo que sí. Bueno, No tanto. bueno, pero lo digo así sencillamente. Las derivadas son para hallar un máximo o un mínimo de una función matemática. Entonces yo tengo una ecuación, la ecuación de beneficio, que es igual a el ingreso que tengo menos el costo de suministro. Ese sería el beneficio que obtendría una distribuidora, un generador o mismo o un transportista. Bien. Ahora, el costo tiene dos componentes. Uno que es costo fijo asociado a la infraestructura que yo tengo y un costo que es variable, que digamos a medida de los insumos que yo estoy usando para dar el servicio, me va variando en función de la cantidad. Entonces, si yo hago cuando yo hago la derivada, que sería la variación infinitesimal del beneficio en función de la cantidad Q, o sea que yo me paro en un pedacito o en un punto y hago variaciones muy pequeñas, cuando la variación es cero, que significa, es como, pensemos en una montaña. Yo estoy en la punta de la montaña y yo me muevo para la izquierda o para la derecha. Si la variación es cero, significa que estoy tocando siempre un máximo. ¿Se entiende? Y si empieza a tener un valor, si es positivo, significa que la montaña sí puede ascenderse más. Estoy en un punto que no es el pico de la montaña, sino estoy en un punto intermedio. Y si es negativo,
O sea que siempre es descendente para cualquier lado que me mueva, no cabe la menor duda que estoy en el pico. Dicho esto, entonces, en la ecuación que yo estoy analizando el costo es una constante, porque la infraestructura es la piedra de la montaña. Entonces, esa piedra de la montaña es invariable. Por lo tanto, si la tengo en cuenta en la ecuación o no la tengo en cuenta en la ecuación, la puedo borrar. Es cero siempre, porque no me agrega ni me quita nada, es una constante. En cambio, el variable me significa que en función de la cantidad puede ser mayor o menor que 1 o que 0, y eso, y cuando llego a ese 0, digamos, significa que estoy en el máximo, la punta de la montaña. Ahora hagamos de cuenta que es la punta de precios. Entonces tengo desde el precio flat 0, que es la base de la montaña, y el punto máximo, que es el valor máximo, por ejemplo, 100 metros de altitud sobre el nivel del mar. Bueno, ese punto máximo sería el costo marginal del sistema. No, me expliqué bien, no sé si quedó alguna duda, si se entendió bien lo que quise Vicente, decir. mi única duda es si esto venía acompañado de una diapositiva o estamos en la No, no la declaración por hice, asignación de costos. Ah, listo, no listo, la, perfecto. no la hice. La verdad, Está. esto me surgió de la conversación que he tenido con ustedes y me pareció muy importante transmitírselos. Perfecto. Eh, Sí, sí, entonces, va. entonces ahora hagamos el siguiente ejemplo. Supongamos que vayamos al mercado de generación. Y entonces yo el precio lo fijo, el ingreso marginal o el costo marginal, lo hago que sea igual, que es lo que me da el B de la ecuación cero. Entonces estoy en el máximo de los máximos, en el máximo que puede estar. Y ahora hagamos de cuenta que vamos aumentando, vamos poniendo muchas máquinas. O sea, máquinas voy y empiezo a perfilar la montaña como si fuera una explotación a cielo abierto y le empiezo a bajar la punta. Va a llegar un momento de que el precio va a ser cero porque llegué al suelo, al nivel de la tierra. Y todo el costo de infraestructura que puse, ¿dónde está? Ergo, nadie puede recuperar el precio del costo de la infraestructura que puso. O sea, están todos quebrados y en la lona. ¿Se entiende? Sí, es complejo, me parece, sin un apoyo visual, pero eh, eh, lo intentaste explicar muy bien. Bueno, así que la señal del costo, el uso del costo marginal para dimensionar todas estas cosas, no es, digamos, la panacea. Hay que tener mucho cuidado cuando se usa este tipo de herramientas. Suena muy bien en lo teórico y en los libros de texto, pero en la práctica tiene sus problemas. Y aparte, esto que estamos hablando ahora es lo que ustedes habrán escuchado en Europa de precios negativos de la energía. Es más, tenían que pagar para que alguien consumiera. Sí, para evacuar su energía sobre Es, todo en los es- renovables. exactamente. Pero la pregunta, Vicente, ahí sería, en este caso vos decís que la asignación de la última máquina que se dispone en estos momentos no es tan correcta, sí en lo teórico, pero no tanto en la práctica, Exactamente. porque tal vez ahora se lancen a hacer inversiones y después la última máquina no sea tan cara como Exactamente. ellos esperaban. Exactamente. Y esto me lleva a algo que es mucho, mucho más familiar. Supongamos que
para ejemplificar, ¿no? Supongamos que viene la moda de vuelta, ¿no? De poner canchas de pádel. Los primeros que meten esa inserción se la llevan con pala, porque tienen un margen muy grande. Ahora, el último que se mete en el negocio de pádel es el que se lleva la peor parte, porque ya cuando entra ya está saturado, está dividido por un montón de gente y prácticamente el margen de ganancia que queda es miserable para todos. Eso sería la aplicación del costo marginal. Gran incentivo al principio por la diferencial de precio, hasta que se llegue un momento de saturación donde no hay margen para ninguno. Vicente, te hago una consulta, y esto no tiene que ver también con las transiciones cuando hay exceso de oferta o falta de oferta, digo a lo largo del tiempo, tal vez hay épocas en las cuales sea necesario expandir el parque generador, Sí, entonces sí, pasa a este sistema donde conviene el generador, eso en algún punto llega a un equilibrio y después se vuelve a asignarlo de otra manera más conveniente, digamos, para el tomador de energía, ¿no? No sé si me claro. explico. Sí, sí, correcto. Esto es una cuestión aquí muy filosófica por el siguiente sentido. Si uno cree en la teoría del mercado, de libre oferta de la competencia, uno tiene que basarse en las señales de precio. Entonces, si el precio para entrar es muy alto, a mí me conviene entrar si tengo una infraestructura eficiente. Y si el precio es muy bajo, y el margen de nivel, no entro en el negocio, en el mercado. Claro, Entonces, claro, ahí déjame reflexionar en este punto. Voy a repetir las palabras que dijo un ex secretario de Energía Eléctrica, no voy a decir el nombre, que cuando ustedes saben que los distribuidores, todo esto del costo en el mercado eléctrico mayorista, para pasarlo a tarifa, hablan del precio estacional. Entonces, Sí, cuando hay falta de oferta, el precio estacional debería subir. Y cuando hay baja, el precio debería bajar. Es, digamos, una cuenta de apartamento para disminuir la volatilidad de los precios spot. ¿Qué fue lo que dijo este secretario de Energía cuando quiso sancionar en una época donde tenía que aumentar el precio estacional el 20% a la suba? Dijo, no quiso. Todo lo que sea la suba, no lo pongo. Entonces, solamente si es a la baja. Esa fue la respuesta que dio. Entonces, quita todas las señales de incentivo. Entonces, si vamos a vivir en un mercado de libre competencia de oferta y demanda, y bueno, uno es como el precio del petróleo ahora. Tiene que bancarse situaciones que van por las nubes y situaciones que van muy por debajo. Si uno cree Las en eso. rosas y las espinas, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, lo quiero dejar como una reflexión que cuando se hable de todo esto está muy bien en los papeles, está muy bien todo en lo teórico, pero en la incidencia de la vida real es otra historia. perdón, Vicente, que te acompañe tal vez con esto que me hizo acordar lo que dijiste del tren, que lo podíamos poner eléctrico. Digo, también va esa señal de precio a transformar no sé, el parque de las maquinarias de las mismas industrias que dicen, bueno, si la energía está más cara, entonces cambio mi tecnología para eh, hacer un costo eficiente en mi producto. ¿Puede ser? Exactamente. Sí, no, no, O mira, estoy en mira, lo... me has dado un ejemplo. Una vez tuve que hacer una auditoría técnica y fui a, a una planta de producción de aceite de soja. Empecé a recorrer y empiezo a ver excesos de vapor, pérdidas de vapor por todos lados. eh, eh, empiezo a ver que transformadores mal mantenidos.
y todas esas cosas. Y bueno, y después hablando con el gerente de mantenimiento, le digo, che, pero esto no va, podés tener una parada de planta o algo. Sí, pero dice, no hay problema, total, lo que pagamos de energía es tan bajo que no. ¿Para qué me voy ¿para qué me voy a martirizar tratando de buscar el menor consumo energético? Gracias. Entonces, viste, todo está muy bien, eso, viste, de la famosa rendimiento energético y todas esas cosas, pero no hay como la señal de precio. Entonces, ahora, hace poco volví a visitar la misma planta y ya no se veía pérdidas de vapor, porque claro, la energía la tenían que pagar a precio libre. Entonces empezaron a cuidar esas pérdidas. Bueno, acá nos pasó en Bahía Blanca mucho, Vicente, como otro ejemplo de este tipo de cosas, cuando con el tema de la falta de gas en algunos edificios y mutaron, como la energía eléctrica estaba barata, se volvieron completamente eléctricos. Claro, Entonces terminaba siendo un buen negocio y hoy la tarifa sube todos los meses y las facturas son millonarias, digamos. Entonces, volviendo a la rosa de las espinas, ¿no? sí, 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 correcto, En su correcto. momento te resolvió un problema, pero a largo plazo sabemos que cuando la tarifa se acomoda, ese tipo, nosotros no estamos preparados para tener todo intensivo a nivel eléctrico, digamos, tiene un costo alto. Tiene un costo alto. Claro, y eso es lo que ha perjudicado a toda la matriz productiva argentina a lo largo de todo este tiempo, esa variabilidad y esa dispersión de que pasamos de un punto al otro sin anestesia. Y siempre buscando, que es lo que quiero rescatar, siempre son parches de corto plazo, nunca de largo plazo. Es coyuntural. Claro. Vamos ahora al tema de las tarifas, que así vamos cerrando el capítulo. Costos medios de largo plazo. Esto vuelve a las ecuaciones y los gráficos que vimos antes. El uso de los medios de largo plazo es una asignación de recurso ineficiente pensándolo desde el punto de vista de la oferta. Por eso acá quiero resaltar muy bien, del lado de la oferta, los incentivos para que pongan nuevas unidades, pero se maximiza el excedente del consumidor, o sea, los consumidores pagan el menor costo posible. Si uso los costos marginales de largo plazo, la ecuación es al revés. ¿Mm? Eh, son asignaciones de recursos eficientes. Y aquí esta frase que dice se maximiza el bienestar social es porque aparecen recursos, pero ¿por qué se benefician los usuarios? Porque tienen algo que si hubiera seguido por el lado del costo medio, hubieran dejado de tener y hubiera pagado por el costo de la energía no suministrada. Entonces, aquí es donde están entre un sistema y el otro el trade-off de buscar, desde el punto de vista del regulador, algo intermedio, algo que sea de incentivo para ambas partes y no todo para uno o todo para el otro. Bien. Y aquí vamos a terminando un poco esto. Estos conceptos que estamos viendo ahora son los que se van a aplicar en muy corto plazo para establecer nuevos sistemas tarifarios. Ya se empezó a aplicar en las tarifas de gas esto, en los costos de las ampliaciones. Entonces tenemos bandas de determinación eficientes, que es el costo de oportunidad para el consumidor, mejor dicho, acá el consumidor sería la oferta, máximo precio, y el mínimo precio es el costo medio del largo plazo, que es lo que vimos antes en ausencia de subsidio.
Y bueno, esto se llama como Standard Alone Cost, son nomenclaturas de la bibliografía inglesa, que dice que no resulta cuando el costo de oportunidad es menor que el costo medio, no es eficiente prestar un servicio. Cuando el costo de oportunidad es mayor que el costo medio, es la oportunidad de insertarse en el sistema. Y aquí vuelvo al concepto quiero volver a esta curva, que a veces, cuando yo voy aumentando cada vez más la oferta, porque voy teniendo máquinas eficientes, esta recta de costo marginal va por ahí yendo para abajo. El costo medio, como incluye el costo fijo dividido por la cantidad, se permanece estático, digamos, ¿no? Entonces va a llegar un momento que este costo marginal va a estar por debajo del costo medio. Y ese es el costo de oportunidad donde no me conviene entrar. Bien, así que ahora estamos en condiciones de ver cuál es el punto de equilibrio competitivo. Tenemos el costo de un costo de oportunidad de brindar un bien o un servicio, asignado a una utilización marginal en el largo plazo. O sea, para el corto plazo, por ahí podemos usar el costo medio e ir viendo cómo van siendo las variables, pero nunca dejar de pensar en el costo marginal de largo plazo, que me va a terminar haciendo eficiente las inversiones que estoy haciendo. Yo con esto me he apurado un poco porque un rato tengo que ir al Ministerio de Economía, a ver unas cuestiones casualmente de tarifa y de precios de oportunidad, así que yo prácticamente tengo 20 minutos más para responder preguntas y lo vemos. Sí, por eso no hicimos el cortecito como hacemos siempre a la mitad de la clase. Así que, bueno, nada. Los que quieran hacer preguntas o dudas o comentarios, es el momento. Yo todas estas presentaciones después ya las pasé para que puedan ser distribuidas. Esperamos si después me podés pasar el artículo de movilidad Sí, eléctrica, así también se los compartimos. sí. Y bueno, pregunten lo que quieran. Muy Ah, bueno, Vicente. bueno, gracias. Dale, seguí si querés y después te hago una sola pregunta. Bueno, no, me acordé de algo que me quedó en el tintero, hablando de las áreas típicas de distribución. Hay un elemento que no lo he mencionado, pero se usa mucho en la técnica, que son los estudios de confiabilidad. Y esos son importantes. O sea, los estudios de confiabilidad fueron desarrollados casi por los italianos, lo han llevado muy a la práctica y es una herramienta muy eficiente, especialmente cuando yo ya tengo una estructura de red que ya la tengo en funcionamiento. Entonces yo puedo hacer un histograma por cada uno de los componentes de la red: interruptor, transformador, seccionador, cable, y donde puedo tener lo que son los índices de falla de cada uno. O sea, cada cuánto me va fallando cada uno. Entonces yo puedo armar una red y decir, bueno, si el anillo tengo tanta cantidad o pues, con esos insumos, ¿qué cantidad de probabilidad de corte voy a tener a lo largo del año o en determinadas circunstancias? Y lo puedo medir porque tengo los índices de falla. Puedo diseñar una calidad de servicio en función de cómo haga la conjunción o haga el diagrama de la red. Entonces puedo ir mejorando en base a lo existente y reforzando con nuevas cables. No, entonces, esto es importante porque fíjense que cuando hablé de las áreas típicas de distribución, nunca mencioné los componentes de falla de cada uno de los componentes, sino era una cuestión teórica como que estuvieran siempre disponibles 100% del tiempo. Esa es la segunda acepción que hay que tener muy, muy en cuenta cuando uno diseña las redes. Entonces, a veces yo tengo una red
que tiene un determinado índice de calidad de servicio y por ahí a veces yo quiero poner un componente más para mejorar y resulta que ese componente que agrego tiene un índice de falla tal que no me mejora en nada. Entonces tengo que buscar otra solución al problema. Quería decir esto que me había olvidado y lo había pasado por alto. Bueno, ahora sí. No, buenísimo lo de la confiabilidad también. Creo que hoy en día estamos como habituados a que en la tecnología, el WhatsApp, cualquier cosa está todo el tiempo disponible y Claro, la red eléctrica tiene otra concepción desde el punto a punto, ¿no? sí, Pero totalmente. más puntualmente, ahora que Guille dijo que estabas en el ENG, sería Sí. con el gas. ¿Qué, qué vistas tenemos, un poco sin comprometer alguna política o algo, sino qué vistas tenemos de la conjunción entre el gas? Vos hablaste al principio de la temperatura, Sí, y tenemos mucha migración de lo que es artefactos a gas a artefactos eléctricos, tanto en la cocción como en la temperatura, ¿no? Eh, lo toman más por ahí esta fusión o tienen no, alguna no, no. vista? En realidad ya viene, en realidad esta concepción de fusiones ya viene un poco del mercado europeo y voy a decir un poco cuáles son las razones subyacentes que nunca se han mencionado. Siempre se han tratado internacionalmente, inclusive acá en la Argentina, como que el mercado de gas es uno y el mercado eléctrico es otro. Y no tienen puntos en común. Y en realidad esa es una hipótesis falsa. Porque si uno empieza a mirar, pues lo podés encarar de distintos puntos de vista. Lo podés encarar por el lado de los actores y te vas a dar cuenta que hay muchas empresas con el mismo accionista que están en toda la cadena de valor, desde la producción del gas y petróleo hasta la distribución de energía eléctrica. Punto número uno. Eso se fue sucediendo a lo largo del tiempo. Punto número dos, hay algo que siempre se discutió y que yo siempre lo puse sobre el tapete cuando se hablaba del mercado eléctrico mayorista como si fuera un mercado libre. Yo lo denominé en alguna oportunidad que en realidad no era un mercado eléctrico mayorista libre, sino era un régimen eléctrico mayorista. ¿Por qué? Porque Camesa le consideraba a los generadores el precio de la tarifa interrumpible de distribución de gas. Entonces, vos tenías un mercado supuestamente libre montado sobre un mercado regulado. Es una inconsistencia, una incongruencia mayor. O sea, y yo digo, si vamos a hacer la fiesta, hagámosla bien. Entonces, si yo soy un generador, soy un productor de gas, el gas a mí me molesta, porque en realidad yo soy productor de petróleo. Yo el gas asociado no lo quiero. Si pudiera quemarlo, lo quemo, pero las regulaciones me obligan a venderlo. ¿Por qué no te lo puedo vender a vos, industria a costo cero? Si para mí es un producto marginal, cualquier precio que le ponga al gas asociado es ganancia para mí, porque la inversión yo la hice para el petróleo, no para el gas. Bueno, pues tiene que ver también con el tema ambiental y con el cuánto vale el gas en Boca de Pozo, así como dijiste que en España tenían que evacuar la energía y pagaban Sí, porque se la lleven. y Acá acá más o menos lo mismo. tendría que ser lo mismo y no, porque Bueno, justamente, por eso, bueno, alguien se lo compra. claro, y fíjate vos que hubo momentos de precio spot de gas este año, inclusive en el verano, a $1, $2 el millón de BTU. Y es por este efecto que te estoy diciendo. Ahora, ¿y por qué yo le voy a prohibir a un generador que haga uso de esa práctica? ¿Por qué no lo ayudo y pongo un generador en boca de pozo? Si usamos el tema marginalista, le pongo precio cero, salgo despachado siempre, me aseguro de sacar el gas asociado, me evito todos los problemas y encima
voy a capturar el costo de oportunidad que me van imponiendo otros generadores que son más ineficientes. Supongo que por la red de transmisión que tenés que poner entre el boca de pozo y el Ya, sistema la de red ya transporte. está construida. Ok. La red ya está construida, entonces no. Entonces, cuando uno empieza a alejarse, digamos, del microclima de la distribución, empieza a ver otras cosas y empieza a ver otras explicaciones. Y si uno no tiene en cuenta toda esa cadena de valor, vos podés estar poniéndole al consumidor un sobreprecio donde pagás las ineficiencias de toda la cadena, no la última milla, como suele decirse. ¿Mm? Muy bueno, Vicente. Gracias por la explicación, por explayarte. Bueno, así que bueno, creo que nos veremos en la próxima clase, que creo que la próxima es las pérdidas técnicas. De balance, energía y Sí, pérdidas, sí. El jueves sí. que viene. Ahí vamos a retomar por ahí algunos de estos aspectos que hablamos hoy y, bueno, después le transmito un poco las filminas y todas esas cosas y bibliografía soporte para que aquel que quiera leer un poco. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, Vicente. Te liberamos. Gracias a ustedes. Muchas Gracias. gracias.